Muy buenas noches. Previo al curso de Tecnología e Informática Aplicada a la Información, me permito presentar el tema lenguaje corporal. Se dice que el lenguaje corporal es una forma de comunicación que utiliza los gestos, posturas y movimientos del cuerpo y rostro para transmitir información sobre las emociones y pensamientos del emisor. Aunque recordemos que el idioma del cuerpo no debe ser tomado como una verdad absoluta, ya que existen muchos factores ambientales que pueden influir sobre él. Por eso es que nunca se debe de llegar a una conclusión interpretando un único gesto o signo corporal. La clave del lenguaje corporal está en observar con calma y saber interpretar cada gesto o movimiento de la persona. Existen 7 canales en el lenguaje corporal. El primero de ellos es expresiones faciales. Y es que las expresiones faciales son el indicador emocional más potente y en lo primero que centramos nuestra atención al interactuar. En fracciones de segundo, nuestro cerebro emocional decide por su cuenta y riesgo si una cara nos gusta o no. Un proceso en el que inicialmente no interviene la razón y en el que no hay tiempo para pronunciar ni media palabra. En la cara se reflejan de manera innata y universal las 7 emociones básicas, que son la alegría, la sorpresa, la tristeza, el miedo, la ira, el asco y el desprecio. Cada uno tiene su propio código. Aprender a distinguirlas es imprescindible para dominar el lenguaje corporal. 2. Los gestos. La gestualidad tiene un elevado componente cultural. Aunque las últimas líneas de investigación indagan también el origen genético de algunos gestos, como las expresiones de orgullo, triunfo y poder. Los gestos ilustradores acompañan el discurso verbal y preceden en milésimas de segundos a las palabras. Tienen una estrecha vinculación con la credibilidad. Otros tipos de gestos son emblemáticos, que estos tienen su propio significado sin necesidad de palabras. Adaptadores, que son manipulaciones de nuestro propio cuerpo u objetos para canalizar las emociones. Y los reguladores, que son los que dirigimos la interacción, y manifestadores de afecto con los que transmitimos nuestros sentimientos. 3. Las posturas. La postura corporal expresa básicamente el grado de interés y apertura hacia los demás, reflejados en la exposición y orientación del torso. También es un potente indicador del estado emocional y predisposición a la acción. Posturas expansivas indican satisfacción y actividad, mientras las posturas de contracción se vinculan a la negatividad y la pasividad. Los últimos descubrimientos revelan que las posturas influyen en nuestro estado de ánimo y en la segregación hormonal. Visualmente, la postura tiene también una gran incidencia en nuestra imagen personal, sobre todo para transmitir confianza, estabilidad y seguridad. La apariencia. La apariencia continúa siendo uno de los canales más influyentes de la comunicación. A pesar de los avances sociales y del esfuerzo normativo en la lucha por la igualdad, el aspecto de una persona nos habla de su edad, sexo, origen, cultura, profesión o condición social y económica, entre otros muchos datos. Por más que intentemos sustraernos de los estereotipos, la apariencia sigue siendo la principal fuente de información a la hora de formarnos una primera impresión de alguien. Y ya se sabe, no hay una segunda oportunidad para causar una buena primera impresión. Algunos estudios acreditan también la influencia de la apariencia en la persuasión, como el uniforme en las fuerzas de seguridad o la bata blanca en el caso de los médicos. Esto quiere decir, y me recuerda algo muy importante, el dicho que dice, como te ven, te juzgan. Es aquí donde la apariencia es tan importante para el ser humano. Áptica. La áptica define el estudio científico del tacto y su influencia en la forma de relacionarnos. El tacto resulta imprescindible a la hora de establecer intimidad, denota compromiso y revela información muy sensible, como la posición de dominio en la interacción. Investigaciones recientes demuestran incluso el poder del tacto a la hora de influenciar las conductas ajenas, como ocurre entre médicos y pacientes.
el contacto físico tiene un marcado componente cultural. En los países latinos y árabes es mucho mayor, por ejemplo, en Norteamérica o Japón. 6. La proxémica. Es el canal más directo del lenguaje corporal a la hora de mostrarnos cercanos o distantes. La proxémica tiene su origen en la antropología y nos informa del uso del espacio de la interacción. Quiere decir la manera en cómo nosotros nos colocamos frente a la otra persona, la distancia que podemos tener, y todo eso es una forma de influir en el lenguaje corporal. Y por último, el paralenguaje. La voz puede decir mucho más que las palabras. El paralenguaje es el indicador emocional más fiable junto con las expresiones faciales. El volumen, tono o velocidad de nuestra voz revela importante información, especialmente cuando intentamos ocultar nuestras emociones. Esto quiere decir que el paralenguaje nos identifica cuando a veces estamos, digámoslo así, enojados y tenemos que comunicar algo. O sea, nuestro instinto va a ser gritar porque estamos molestos, pero es aquí muy importante el paralenguaje, porque es aquí donde se viene a identificar cuando uno está enojado, cuando uno está triste, porque obviamente cuando la persona está molesta va a hablar en un tono alto, mientras que cuando la persona está triste va a hablar en un tono bajo, cuando está alegre va a hablar entre risas, su sonido va a ser entre risas. Entonces aquí la importancia del paralenguaje. Las 7 utilidades del lenguaje corporal. Comunicar nuestra identidad, informar sobre nuestra capacidad de relacionarnos, lograr precisión y entendimiento, gestionar la interacción, transmitir emociones y sentimientos, influir en los demás y en nosotros mismos y producir engaño. Las 7 principales áreas de aplicación del lenguaje corporal. La comunicación y relaciones personales, enseñanza y formación, sanidad y terapia, seguridad y técnicas forenses, negociación y resolución de conflictos, marketing y atención al cliente, recursos humanos y selección de personal. Como conclusión, puedo decir que no podemos saber lo que piensa una persona a través de su conducta no verbal, pero el lenguaje corporal nos permite inferir cómo se siente, qué rasgos dominan su personalidad o cuáles son sus intenciones. Una información que en ocasiones resulta mucho más valiosa que las palabras, como ocurre con la comunicación verbal. Debemos ser muy precisos en la expresión de nuestro propio lenguaje corporal y flexibles en la interpretación del ajeno, condicionando siempre por una diversidad de factores intrínsecos y ambientales que a veces escapan a nuestra capacidad de percepción.